¿Qué más? Bienvenidos a su canal, Fútbol Champán se llama. ¿Cómo se llama? Fútbol Champán se llama. Uy. Fútbol Champán. Muy bien. En el que pues hablamos muchas cosas y contamos muchos cuentos que la gente no conoce lo difícil a veces que es hacer deportes, digamos, del periodismo. Y estoy acá con Jorge Roa. Seguramente usted no tendrá ni idea quién es Jorge Roa, pero ¿quién es usted? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué ha hecho? El ridículo, pero... pero a veces manejo unas emisoras y en el pasado hice algunos programas de televisión. ¿Cómo cuáles? ¿Qué programas? O sea, para que la gente sepa. Fui el primer productor de realities en Colombia. Ajá, sí. Tengo esa gran medalla. O sea, Expedición Robinson la hizo usted. En su primera versión. Sí. Popstar. Ajá. En su primera y única versión. Oiga, pero todas, o sea, eso sacaron el disco y... Aunque cada una tiene carreras por aparte, ¿no? Yo estoy muy orgulloso porque es que hoy día todas son estrellas de las telenovelas. Entonces, Carolina Gaitán, gran sí. estrella, Bueno, Disney, la película, sí, Bruno. Vives, todas esas cosas. Mojito Live con ¿cómo se llama? Mojito No Live. me acuerdo, sí, pero ya está ahí, ella, que es la También está ahí. monita. Claro. Alta. Además, corista de Carlos Vives, Isa. Isa Caterín. Y presentadora, ¿no? Estuvo como en City TV. Bueno, y estuvo en emisoras de radio. Gran disc jockey. Natalia Bedoya. Y Natalia Bedoya. Sí. Entonces, un gran orgullo. No cantaban, pero... Ojo que esto después lo ve y coge pulso. Esto después lo ve y coge pulso. Productor de las Popstars dice que no Dice cantaban, que no. le digo. Bueno, sí. ¿Cuál más? Y Fórmula, la Montoya y la Fórmula... Oiga, la pero Fórmula- la Fórmula 1 por televisión. Bueno, otro reality importantísimo, ya Sí. como asesor, es que yo he tenido varios roles. Big Brother, que El Gran Hermano, sí. en Vía 30, que hoy día hicieron unos edificios ahí, eso ya se acabó. Y transmisiones. Me nombraron en uno de los grandes canales nacionales, Sí. productor de grandes formatos. Productor de grandes formatos. ¿Eso qué significaba? Que A ver. todos los chicharrones grandes, entonces yo los solucionaba. Dentro de esos, el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero no se me adelante. Pero espere, no se me adelante. Vamos por partes. Entonces, primero, porque eso no sabía, las transmisiones de Fórmula 1, que en televisión, que eso fue una locura cuando estaba Montoya. Claro. Y tengo entendido, yo no sé si pasó en televisión, pero que hubo por primera vez, o de las pocas veces que ha pasado, que se unieron las dos grandes cadenas de este país, Caracol y Claro. RCN. ¿Por Y- qué? Primero porque era un gran reto en producción y segundo, pues porque había una gran fuente de ingresos, incluso esta benemérita cadena en donde hoy trabajo, hacía unos mega ultra desayunos, porque eso eran a unas horas insólitas. Sí. Y todos los clientes los invitaban a desayunar y a ver en pantalla gigante. Eso era la locura en ese entonces. Hoy día Sí. ver una pantalla gigante no tiene ninguna ciencia, pero en ese entonces estamos hablando del comienzo del siglo. Claro. Eso claro. hace Hace 23 años. 23 años. Ajá. Eh, Pero espera, entonces Montoya llega a la Fórmula 1 y ¿quién se le ocurre el cabezazo de decir hay que transmitir esta vaina? bueno, en ese entonces todavía seguían los pools y programadoras muy importantes también empujaban Sí. y peleaban por las licitaciones. Entonces, pues era Montoya, era Colombia, era el James de la época. Ah, bueno. Entonces, no había muchos, tal vez algún torero y después fue Montoya. Dijimos, bueno, pues aquí la pelea no es de grandes productoras de derechos y demás, juntémonos entre todos, los derechos eran muy costosos, Sí. y entre todos hizo un pool de esfuerzos, tanto en producción de televisión como en temas de marketing y de comercialización, y eso se llegó a una muy buena unión de esfuerzos de los canales, de las programadoras, y bueno, nos levantaban a las 3 de la mañana nos levantábamos a ver a Montoya. Oiga, pero si era el pool para ir a negociar, digamos, y comprar los derechos, ¿también ese mismo pool era el que negociaba con los clientes?
Claro, pues, por supuesto, porque algunos que eran programadores natos, pues Sí. no, porque vendían su producción, Sí. pero los dos canales de televisión que tenían broadcaster y tenían, por supuesto, tenían pantalla y tenían toda una infraestructura comercial, Sí. y eran los que finalmente tenían la pantalla para pasar los comerciales, pues comercializaban también. Sí, por supuesto, unos Pero- vendían la producción y otros vendían los... Pero ahí no jugaba el tema de rating, por ejemplo. O sí, como sí. Bueno, un poco como ahora los mundiales de fútbol, que uno ve en ambos la misma señal, Ajá. pero con distintas break comerciales y distintos clientes y distinto talento. Eso ¿no? le iba a preguntar. Talento. Porque yo que me acuerde, o sea, digamos, el que yo tengo en la memoria, y no es porque yo trabajé en RCN Radio, es el combo Mejía Senior, Mejía Junior. O sea, ese es el que en la memoria inmediatamente tengo yo. No había, bueno, No había- es que por el deporte tampoco había más, ¿no? Tampoco había Bueno, más. con el No, respeto no de había los mucho. Soler y tal. sí había, no había mucho, pero por supuesto, ahí fue y hoy día lo estamos viendo con gran éxito en los grandes canales que tienen hoy día los derechos de la Fórmula 1. Un colombiano, hijo de nuestro como un amigo Mejía, triunfando como el gran Sí. comentarista en el mundo entero de la Fórmula 1. En ese entonces era muy pequeño, su papá era la voz cantante del tema, entonces el talento también se compartía, ¿no? Bueno, eso en cuántos, eso es 2001, decíamos 2001, tal, tal, por tal. ahí, arranque, Y sí. 2002, un evento que usted reseñaba, es que llega el Mundial de la Copa Mundo de Fútbol, Corea y Japón 2002, Uy, ¿cierto? me dio sueño. Pero espere, porque a ver, voy a echar para atrás y en los 90s esas transmisiones se hicieron a través de otra alianza que fue la OTI, ¿no? Sí, señor. Para televisión. Sí, señor. Y llega este Mundial, un Mundial sin Colombia. Ahí Muy difícil, sí. muy difícil, tanto la sintonía como las ventas. Y la sintonía solamente por una razón, por la que acabas de anotar, pero también porque los partidos eran a, una Sí, hora, a unas tarde. horas inusitadas. Aquí también nos tocaba levantarnos a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche a ver los partidos. Esa era la hora. Otra pregunta. Por ejemplo, en ese momento usted estaba en Caracol Televisión. Acá toca decir pasito, eso estaba allá. El Caracol Televisión. Caracol Televisión. Bueno, usted estaba allá y Caracol tenía los derechos de la selección, como ha sido ya la tradicional Tradición costumbre, hasta- ¿no? sí, sí, señor. Cuando son eventos como el Mundial, Mundial. los derechos ahí sí se rifan un poco más, digamos, RCN, Caracol, la empresa que quiera tiene el billete, puede comprar los derechos, ¿cierto? Hoy día no, porque hoy día los derechos mundiales son de DirecTV y, Ajá. O sea, ¿se le compran los derechos y a ellos DirecTV? sublicencian. Ah, ya. Antes, cuando estás... O Caracol Televisión. y hoy día, Sí. no, hoy día ya los dos canales participan, pero le compran los derechos a DirecTV, Oh. que tiene los derechos mundiales en televisión, en pantalla, Sí. del tema de las transmisiones. Hay una transmisión unilateral para el mundo entero Sí. y hay apoyos de cámaras específicas que ponen los canales y llevan su talento y demás. Pero la transmisión de los Sí. partidos con toda la reglamentación es unos derechos que FIFA le vendió a DirecTV. Y, por ejemplo, ¿y radio cómo entra ahí? ¿Radio entra a subcomprarle los derechos a televisión? ¿O tiene que también negociar directamente con DirecTV? No, el tema de la sublicencia Sí. viene para radio y televisión, es decir, y Caracol y RCN, ambos tienen cadenas de radio, Sí. pero ese mercado se amplía y cobijamos también a Caracol Radio, que no tiene televisión ahora, pero que ha formado parte de la historia del fútbol en Colombia, es decir, desconocer la radio Sí. en eventos como el fútbol, y usted que es un futbolero, pues se puede dar cuenta que sin la radio, la pasión del fútbol no hubiera, aquí en España, pues que son nuestros grandes Referentes, émulos en sí. temas de medios de comunicación, pues y es importantísimo el tema de la radio, entonces va también y todos transmitimos, pero es una sublicencia que nos dan los canales Caracol y RCN, que a su vez se lo compran a DirecTV. Ah, claro. Por eso es que, por ejemplo, son 64 partidos y DirecTV puede
transmitir los 64 y a los canales en Colombia le dan solo 32, ¿no? Esa es la razón. Esa es la razón. es la razón. Bueno, entonces, le toca a usted el Mundial 2002 y cuando eso fue, Sueño. o sea, eso es junio, julio, a usted cuando le dicen, listo, ya, tenemos los derechos de esto, organice eso, Jorge. Pues porque mi mundo es el marketing, siempre me he desempeñado allí y en el canal, como en RCN Televisión, fui gerente de marketing de ambos canales. En ese entonces Sí. me metí a ser productor de grandes formatos y un día pasaba por el corredor y me cogió el entonces presidente Pablo Lacerna y me dijo, usted como ahora es el mago de los grandes formatos, viene un mundial de fútbol, entonces usted lo dirige. Que mi productor era hoy día muy exitoso, me cuentan que está produciendo Survivor. Vea, pues. Alex Rincón era mi productor en el Gol Caracol en ese Sí. entonces. Ya ninguno de los dos estamos allá, eso significa que somos malísimos. Pero bueno, Le dice la Serna entonces tal, de chicharrón. ese chicharrón es Sí. de usted. Sí. Y entonces eso le entregan una Biblia así de grande que le manda a uno la FIFA, porque eso no se puede salir del libreto, tiene que, ahí le dicen hasta cómo tiene que promocionarlo, cuánto puede vender, cómo van los comerciales, si van en full pantalla, que si solamente son créditos, es decir, una Biblia gigantesca de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ujú. Una vez estudiada la Biblia, Sí. oh sorpresa, los partidos eran a la madrugada. Vaya. Entonces me reuní con los talentos que hoy día la mayoría Casi siguen lo en mismo, Caracol. ¿no? Es decir, solo eso es- Alex y yo no estamos, el resto están todos. Pues eso es lo mismo, ¿no? Uno por ahí Eduardo más. Ricardo Rego y Gonel, Ricardo todo. con pelo, Ricardo Todo. con pelo. Eh, Javier con bigote. Estaba con bigote. Con bigote, ¿no? Y no había la cuña de la vivienda, no estaba. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer para los desplazamientos de la Sí. casa a los estudios de... ¿Este es un canal internacional? Sale, claro, porque es internet, se puede Uy. consumir donde sea. Buenísimo. Y ellos aquí no hablan le de pagamos qué derecho a nadie. Teusaquillo, La Soledad. Vamos a ilustrarlos para quienes no sepa, es el sector, el centro más o menos, centro, no tan centro de Bogotá, ¿no? Bueno, pero no es donde hoy día emite el canal, era muy cerca de donde estamos ahora, Sí. como casi llegando al centro de Bogotá. Bueno, pero y espere. ahí había una casa, Pero casa, espere. casa de familia. Espere. Es decir, que en ese momento los talentos. Agárralo más de acá, por favor. ¿Dónde lo agarro? Más de acá, sí, es que eso, ahí. No, de acá. Ah, de acá, porque se apaga. y- Sí, porque el cable ahí de pronto cable no hace ahí- corte, sí. Aprendido de radio. O sea que parece, de pronto, a ver, porque de pronto han mentido en sus casas, los periodistas, no fueron a Corea y Japón, o sí fueron. No. No fue. Listo, esto fue, no mentira. ¿Primicia? No, porque yo pensé que habían ido. No, a veces sin Colombia, Claro. partidos a las 3 de la mañana, por lo menos. Y dos países, ¿no? Porque era Corea y Japón. No, era muy difícil la comercialización. Usted sabe que los viajes van directamente proporcionales al billete. Seguramente fue, como siempre han ido, periodistas que llaman ustedes de color, Sí. pero la gran base se Por acá. hizo en donde quedaban los estudios donde se emitía el noticiero, que a propósito lo dirigía Yamida Mad en ese entonces. Vea pues. En esa casa, O sea, no era allá, digamos, para quien está en Bogotá, en la Floresta. no es que en ese entonces Ese lote grandísimo. Caracol Televisión tenía varias sedes, ¿no? Ya. El noticiero se emitía desde allí, pero allí en el centro, donde posteriormente emitió Claro. En la Macarena, en la Macarena. Macarena habían otros estudios. Sí. Y donde hoy día habían escenografía, algunos exteriores, etcétera. Es decir, Lo grande, panovelas. el canal estaba, bueno, y la sede la administrativa estaba al frente del gimnasio moderno en la calle 70 y... Tal con novena. con novena. Ajá. Entonces, no había una sede central. Y como siempre, Deportes ha estado pegado de noticias, pues se emitía el noticiero desde allí. Y como se compró una casa contigua a la que se emitía,
Y ahí había una sede administrativa, el director de deportes tenía su oficina ahí, Yamit tenía su oficina ahí, y quedaban algunas oficinas en un segundo piso. En ese entonces el vicepresidente de operaciones era don Pedro Fierro, que creo que hoy día... Pues qué apellido. Que creo que hoy día sigue haciendo producciones de fútbol para emisores. Y como eran partidos tan tarde, decidimos hacer un hotel. Entonces, camas a lo loco. Entonces habían unos cuartos, porque eso eran casas, es un barrio. Sí. Casas común y corriente, hicimos camarotes y locker y comedor y sala y todo. Duchas. Y duchas, por supuesto. Y muchos, en ese entonces solteros, llevaron a las novias a vivir a apartamentos contiguos porque... el cuerpo pide, le digo. El cuerpo pide. Y además eran jornadas, la verdad. Pero estaba terminantemente prohibido entrarlas allá. O sea, no. Sí, no. cuidado. Eso en el vecindario, ¿no? En el vecindario. Entonces, claro, llegan a las 6 de la tarde. Y ellos se fueron llevaron ropa, maleta, como si estuvieran en Japón, y ahí hacían sus transmisiones, hacíamos turnos, porque no se podía descuidar el resto de la programación en donde ellos tenían que hacer sus informes para el noticiero. Es decir, se trabajó realmente durante un mes que dura el Mundial, 24 horas, viviendo en la sede de La Soledad, en Teusaquillo, en La Soledad. O sea, básicamente usted estaba produciendo otro reality, porque la convivencia, es que convivir un mes con los mismos gatos, le digo... Bueno, un poco lo vemos hoy día con más comodidad. Acordémonos que estas cosas no existían, estamos hablando del comienzo del siglo. Entonces no habían redes, no había nada. Y la masificación de la televisión, y no habían más ventanas como hay ahora, y mucho menos era incipiente el tema de las redes. Pues, por supuesto que el Internet existe desde hace mucho tiempo, pero el desarrollo de redes sociales y eso... eran hasta los celulares eran precarios. Creo que íbamos a tener Viper en esa época, una cosa de esas. Eran otras condiciones, no habían muchas facilidades, el tema de Internet nos ha facilitado toda la vida, entonces eran picapiedra, la época de picapiedra, eso más o menos nos tocó. ¿Qué fue lo más complicado de aguantarse el sueño, de, no sé, soportarse, no sé, roncaba alguien, por ejemplo, cuando dormía, o ir a despertarlo, oiga, que le toca a Suecia, Argentina? Claro, que es el micrófono, porque si no, no escuchamos. Ellos ya han... es un equipo que tiene demasiado tiempo, en ese entonces también, y han viajado mucho y han trasegado mucho, y ya forman parte de una familia, ¿no? Sí. Entonces, los ronquidos no molestan era tanto normal. cuando somos amigos. Entonces, no, ninguno. Son grandes profesionales todos, están vigentes todos. Todos, sí. Grandes compañeros, grandes profesionales, dueños todavía de una inmensa mayoría de audiencia, es decir, por eso siguen vigentes y seguirán vigentes por muchos años. Le voy a tirar una pregunta así como que si usted puede, si no quiere contestar ese paso. Pero usted cree que, bueno, además de mantenerse ahí, que los quiere tanto la gente y los aprecia y los puntúa tan bien y cree que son tan buenos profesionales porque tienen los derechos de la selección? ¿No cree que sin los derechos de la selección hubieran quedado desnudos? Eso ha ayudado, por supuesto. El tema de la pasión que genera, bueno, lo acabamos de ver con la Sub-23, que llenaron más que cualquier equipo profesional. El tema del fútbol, el tema de la selección y el tema de la camiseta es un tema país. Y por ahí nos desfogamos todos, es decir, por supuesto que ha ayudado, pero todo lo que signifique unión, fútbol y color del país, eso es lo único en lo cual estamos de acuerdo todos.